¿Alguna vez te has sentido débil en tu lucha contra el pecado? A veces parece que las tentaciones son más fuertes que nuestra fe, ¿verdad? Pero estoy aquí para decirte que no estás solo en esta batalla. La Biblia está llena de versículos poderosos que te ayudarán a resistir el pecado y acercarte más a Dios. Y lo que aprenderás hoy será un verdadero parteaguas en tu camino espiritual. Hoy exploraremos 4 versículos increíbles que tienen el poder de transformar tu vida. Si estás cansado de luchar, solo necesitas escuchar estas palabras. La fe, el sacrificio, la oración y la lucha contra el pecado pueden parecer difíciles, pero con la ayuda de Dios encontrarás la fuerza que necesitas para vencer. Ahora, antes de empezar, tengo una solicitud importante. ¿Sabías que muchas personas que ven los videos del canal todavía no están suscritas? Entonces, si eres alguien que busca una vida más cercana a Dios y desea seguir recibiendo enseñanzas poderosas como esta, suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido transformador. Y te garantizo que lo que aprenderás aquí impactará tu vida de manera profunda y espiritual. Quédate hasta el final y prepárate para una revolución en tu lucha contra el pecado. Efesios 5:4. La lucha contra el pecado a través de la pureza de la palabra. En Efesios 5:4 encontramos una poderosa enseñanza sobre el pecado y la lucha constante que todos enfrentamos. El apóstol Pablo dice que no haya ni palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías, que no convienen, sino más bien acciones de gracias. Este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestras palabras y cómo éstas reflejan lo que hay en nuestro corazón. En nuestra vida diaria, luchamos contra el pecado, y una de las áreas más desafiantes es precisamente lo que decimos. A veces caemos en la tentación de hablar sin pensar, de hacer comentarios despectivos o de permitir que nuestra lengua se convierta en un instrumento de destrucción. Sin embargo, el llamado de Dios es claro. Debemos ser conscientes de nuestras palabras. La lucha contra el pecado, entonces, comienza en el corazón y en la mente. ¿Cuántas veces, en momentos de frustración o cansancio, nuestra boca ha pronunciado palabras que nos alejan de la santidad de Dios? La Biblia nos llama a un sacrificio espiritual, a ofrecer nuestras palabras como una ofrenda de gratitud y pureza, en lugar de un instrumento de pecado. La oración, por tanto, se convierte en una herramienta vital en esta batalla, porque al orar estamos no solo buscando la ayuda de Dios, sino también entrenando nuestra mente y nuestras palabras para alinearse con su voluntad. Es importante recordar que el pecado no es solo lo que hacemos, sino también lo que decimos y pensamos. En Efesios 5:4, la exhortación no es solo para que evitemos las palabras groseras, sino que nuestro lenguaje refleje la lucha constante por vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En la vida cristiana, el sacrificio implica dejar atrás los hábitos que nos alejan de Dios, incluyendo los pensamientos y las palabras negativas. Y en este proceso de lucha, la oración es nuestra constante aliada, ayudándonos a purificar nuestras palabras y a mantenernos firmes en la fe. Así que, querido amigo, recuerda que cada vez que estás enfrentando una tentación, ya sea en tus pensamientos, palabras o acciones, Dios está contigo. Y Él te ofrece la fuerza para resistir. No estás solo en esta lucha. De hecho, cuando sientas que estás siendo vencido por la tentación, es el momento ideal para elevar una oración ferviente, pidiendo a Dios que te dé la fortaleza que necesitas. La fe, el sacrificio y la oración son las armas poderosas para luchar contra el pecado y mantener una vida alineada con Dios. Y a medida que sigues este camino, verás cómo cada vez más tus palabras reflejan la santidad de Cristo en ti.
Ahora que hemos profundizado en este versículo, es momento de seguir adelante y reflexionar sobre lo que nos enseña otro versículo fundamental. En el próximo paso exploraremos Hechos 24:18 y cómo este versículo también nos ayuda en nuestra lucha diaria contra el pecado. Así que sigue leyendo, porque lo que aprenderás a continuación será igualmente transformador. Hechos 24:18. La lucha por la pureza en medio de la acusación. En Hechos 24:18, Pablo se presenta ante el gobernador Félix y aquí hace una declaración que revela la esencia de la lucha por la pureza espiritual en medio de la adversidad. El versículo dice: en que me presento ante ti, en cuanto puedo, para que sea aceptado mi sacrificio, estando en pureza, sin culpa mía. Este versículo nos enseña sobre el poder del sacrificio ante Dios, incluso cuando estamos siendo acusados injustamente o atravesando dificultades. En nuestro caminar cristiano, a menudo nos enfrentamos a acusaciones, malentendidos e incluso persecución, pero es importante recordar que nuestra lucha contra el pecado no depende de las circunstancias externas, sino de la sinceridad de nuestro corazón ante Dios. Luchar por la pureza no significa que seamos perfectos, sino que busquemos constantemente la santidad en nuestras acciones y pensamientos. Cuando Pablo compareció ante Félix, estaba siendo acusado de cosas que no había hecho, pero no se dejó llevar por el resentimiento o la venganza. Al contrario, se mantuvo firme en su fe, ofreciendo su vida como un sacrificio puro ante Dios, irreprochable y sin sombra de pecado. Esta es la actitud que debemos adoptar en nuestro camino de fe. En los momentos de lucha, cuando nos acusan, ya sea por nuestra fe o por nuestros errores, es esencial recordar que lo importante es la pureza ante Dios. Muchas veces el pecado intenta infiltrarse en nuestras vidas a través de la ira, el resentimiento y la venganza. Sin embargo, el ejemplo de Pablo nos muestra que, en lugar de reaccionar con emociones negativas, debemos actuar con fe y confianza en Dios. La oración, una vez más, surge como una herramienta esencial para mantener limpio nuestro corazón y para encontrar fuerzas en las situaciones más difíciles. Cuando nos enfrentamos a acusaciones o tribulaciones injustas, nuestra oración debe ser un clamor por la justicia divina y, al mismo tiempo, una petición de perdón por los aspectos en los que hayamos podido fallar. Esto forma parte del sacrificio cristiano, de entregarse en pureza ante Dios, sin mancha de pecado. Además, la lucha contra el pecado no es solo una batalla interna, sino también una batalla contra las influencias externas. Pablo fue acusado por quienes querían verlo caer, pero mantuvo su postura recta y su corazón limpio. En nuestras vidas también enfrentamos momentos de juicio y crítica, pero necesitamos recordar que nuestra pureza espiritual no debe ser determinada por las opiniones de otros, sino por nuestra obediencia a Dios. Como dice la Escritura, no importa cómo nos ve el mundo, sino cómo nos ve Dios. Y es ante Él ante quien debemos luchar para mantener nuestra integridad. Y como Pablo, podemos utilizar nuestras pruebas para fortalecer nuestra fe, resistir al pecado y confiar en que Dios nos dará la victoria. A veces, el pecado intenta disfrazarse en formas de desesperación y frustración, pero es en esos momentos cuando más necesitamos el poder de Dios para mantenernos puros. La lucha contra el pecado es, sin duda, una batalla cuesta arriba, pero con la ayuda de Dios podemos vencer. El sacrificio de Cristo en la cruz es la fuerza que nos da el valor para seguir luchando, sabiendo que en Él somos más que vencedores. Ahora que hemos reflexionado sobre Hechos 24:18 y la importancia de la pureza incluso en las acusaciones, pasemos al siguiente versículo,
el Salmo 51:1, y cómo nos enseña la importancia del arrepentimiento y la misericordia divina en nuestra lucha contra el pecado. Permanece atento, porque lo que aprenderás a continuación es fundamental para nuestro camino de fe. Salmo 51:1. La lucha contra el pecado mediante el arrepentimiento sincero. El Salmo 51 es uno de los gritos de arrepentimiento más profundos que se encuentran en las Escrituras. Escrito por el rey David después de su pecado con Betsabé, este salmo nos enseña cómo la verdadera lucha contra el pecado comienza en el corazón. David dice en el versículo 1: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Borra mis rebeliones, conforme a la multitud de tus misericordias». Es el grito de un hombre que reconoce su falta ante Dios y busca sinceramente el perdón y la restauración. Nos enseña que, independientemente de la gravedad de nuestro pecado, Dios siempre está dispuesto a perdonar cuando nos arrepentimos con un corazón contrito. La lucha contra el pecado, por tanto, no es solo una lucha de fuerza de voluntad o de esfuerzo humano. De hecho, es una batalla espiritual que depende de la misericordia de Dios. David sabía que no podía librarse de su culpa por sus propios méritos, pero apeló a la misericordia de Dios. Esto nos muestra que, por mucho que estemos llamados a luchar contra el pecado y santificar nuestras vidas, siempre necesitaremos la gracia de Dios para ser perdonados. Cuando fracasamos, el primer paso es el arrepentimiento genuino, como hizo David, reconociendo nuestro fracaso ante Dios y pidiendo su misericordia. La oración de David nos enseña que cuando nos acercamos a Dios en oración, debemos reconocer la gravedad del pecado, pero también la grandeza de la misericordia de Dios. Cuando hablamos de luchar contra el pecado, a menudo pensamos que tenemos que ser perfectos para que Dios nos acepte. Pero como vemos en el Salmo 51:1, Dios no espera que seamos perfectos, sino que seamos lo suficientemente humildes como para reconocer nuestras faltas y buscar su perdón. La oración de arrepentimiento debe ser una parte constante de nuestra vida cristiana, porque todos tenemos defectos y solo por la gracia de Dios podemos superar nuestras faltas. Además, es importante señalar que cuando pedimos perdón, no solo buscamos la reconciliación con Dios, sino también un cambio en nuestro comportamiento. El verdadero arrepentimiento no es solo una palabra vacía, es una decisión de transformar nuestra vida y nuestros hábitos. La oración de David continúa en el versículo 10. «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí». Esto demuestra que, al pedir perdón, también estamos pidiendo a Dios que nos ayude a superar las inclinaciones pecaminosas y a vivir según su voluntad. La lucha contra el pecado implica, pues, la búsqueda de una transformación interior que solo puede realizarse por el poder de Dios. En nuestra vida cotidiana, esta lucha es constante. El pecado nos persigue de muchas maneras y es fácil caer presa de la tentación. Pero, como David, tenemos que acudir a Dios con humildad y pedirle ayuda para restablecernos. Cuando caemos, es esencial que no nos quedemos atrapados en la vergüenza o la desesperación, sino que busquemos en oración el perdón de Dios, confiando en que Él nos perdonará y nos dará una nueva oportunidad de vivir según su voluntad. La fe en su misericordia es lo que nos permite seguir luchando contra el pecado, sabiendo que en Cristo somos más que vencedores. Ahora que hemos visto la belleza del arrepentimiento genuino a través del Salmo 51, pasemos al siguiente versículo, 1 Corintios 10:29, y cómo nos guía a tomar decisiones conscientes para evitar el pecado en nuestra vida diaria. No se pierda la próxima enseñanza, ya que nos dará más herramientas para la lucha espiritual.
1 Corintios 10:29. La lucha contra el pecado a través de elecciones conscientes. En 1 Corintios 10:29, Pablo hace una importante reflexión sobre las elecciones que hacemos en nuestra vida cotidiana y cómo estas elecciones pueden influir en nuestra lucha contra el pecado. Dice, tu conciencia, digo, no la tuya, sino la ajena. Pues ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Este versículo nos lleva a una profunda reflexión sobre la importancia de la conciencia cristiana a la hora de tomar decisiones, especialmente en relación con situaciones que pueden alejarnos de Dios. Pablo nos enseña que, aunque algo sea permisible, debemos considerar si nuestras decisiones están edificando nuestra fe o nos ponen en riesgo de caer en el pecado. La lucha contra el pecado no solo tiene lugar en los momentos de gran tentación, sino también en las pequeñas elecciones cotidianas. Lo que comemos, a dónde vamos, con quién nos relacionamos. Todo ello puede ser una oportunidad para alejarnos de Dios o para acercarnos a Él. Aquí, Pablo nos advierte de la responsabilidad que tenemos de actuar con sabiduría, considerando no solo lo que es correcto para nosotros, sino el impacto de nuestras elecciones en nuestra fe y en la de los demás. Cuando tomamos decisiones que nos alejan de Dios, aunque se trate de algo aparentemente inofensivo, estamos permitiendo que el pecado se infiltre en nuestras vidas. Por eso, nuestra conciencia debe estar constantemente alimentada por la palabra de Dios, para que podamos discernir lo que le agrada y lo que nos aleja de su voluntad. En nuestra lucha contra el pecado, a menudo tenemos la tentación de actuar impulsivamente o de buscar lo más fácil, pero Pablo nos recuerda que debemos evaluarlo todo con la conciencia. La libertad que tenemos en Cristo no debe utilizarse para satisfacer nuestros propios deseos egoístas, sino para glorificar a Dios y edificar nuestra vida espiritual. La verdadera libertad en Cristo consiste en tomar decisiones que nos acerquen a Él, no que nos alejen. Y esto a menudo significa hacer sacrificios, elegir no hacer algo que, aunque permitido, podría poner en peligro nuestro camino con Dios. Esta guía nos desafía a ser más conscientes de nuestras acciones y de cómo afectan a nuestra lucha diaria contra el pecado. El pecado a menudo se disfraza de algo inocente, pero tomando decisiones conscientes basadas en la palabra de Dios, podemos evitar estas trampas. Por eso la oración y la revisión diaria de nuestras vidas son esenciales para mantenernos firmes y tomar decisiones que glorifiquen a Dios. Al tomar decisiones que edifican nuestra fe, no solo protegemos nuestro caminar, sino que también damos un buen ejemplo a los que nos rodean, especialmente a los más jóvenes en la fe. Por último, la lucha contra el pecado es un camino de constante discernimiento y sacrificio. Cada decisión, cada elección, es una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Dios y resistir a la tentación. Debemos recordar que en Cristo tenemos la capacidad de vencer, no por la fuerza de nuestra propia voluntad, sino por su gracia, que nos capacita para tomar las decisiones correctas. El pecado puede rodearnos, pero con nuestra conciencia guiada por la palabra de Dios, podemos vivir de acuerdo con su voluntad, manteniendo nuestra fe pura y fuerte. Ahora que hemos explorado este último versículo de 1 Corintios 10:29, tenemos una base sólida para nuestra lucha contra el pecado. Pero recuerde, no basta con entender estos versículos, debemos aplicarlos a nuestra vida diaria. Que tú, como Pablo, vivas sabiamente y con el corazón vuelto hacia Dios en todas tus decisiones. Querido amigo, al mirar atrás en todo lo que hemos aprendido de estos poderosos versículos, queda claro que la lucha contra el pecado no es algo que podamos enfrentar con nuestras propias fuerzas.
Es una batalla que requiere de la constante ayuda de Dios, y es a través de su misericordia, su gracia y nuestra dependencia en Él que podemos salir victoriosos. No importa cuántas veces caigamos, Dios está siempre dispuesto a levantarnos, perdonarnos y ayudarnos a seguir adelante. La clave está en mantener una vida constante de oración, arrepentimiento y sacrificio, recordando siempre que nuestras palabras, nuestras decisiones y nuestras acciones deben reflejar a Cristo. Los versículos que hemos explorado hoy, como Efesios 5:4, Hechos 24:18, Salmo 51:1 y 1 Corintios 10:29 nos enseñan principios poderosos. La importancia de una vida de gratitud y pureza, la necesidad de la oración y el sacrificio, la belleza de la misericordia de Dios y la responsabilidad que tenemos en nuestras decisiones, no solo por nuestra vida espiritual, sino también por la vida de los demás. Cada uno de estos versículos nos recuerda que el pecado no es algo con lo que debemos conformarnos, sino algo contra lo que debemos luchar, confiando en que Dios está de nuestro lado, siempre dispuesto a ayudarnos. Es fácil sentirse derrotado cuando enfrentamos nuestras fallas y debilidades, pero nunca olvides que la misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado. Él está esperando con los brazos abiertos para restaurarnos y guiarnos en nuestra lucha diaria. Pero no se trata solo de pedir perdón, sino también de tomar medidas concretas para alejarnos de lo que nos lleva a caer, para proteger nuestros corazones y nuestras mentes. Así que te invito a reflexionar. ¿Cómo estás aplicando estos principios en tu vida? Hay áreas en las que necesitas más fortaleza para resistir la tentación. Recuerda que la lucha contra el pecado es un proceso y que cada paso que damos hacia la santidad, por pequeño que sea, es una victoria. Dios no te ha dejado solo en esta batalla. Él está contigo y no hay nada más grande que su poder transformador en tu vida. Si este mensaje te ha tocado, no dudes en compartirlo con tus amigos y familiares. Ayúdanos a difundir esta palabra de esperanza y fe a aquellos que también necesitan encontrar fuerza en Dios. No olvides suscribirte al canal para que no te pierdas de más enseñanzas que fortalecerán tu vida espiritual. Y antes de despedirme, te hago una pregunta. ¿Qué paso darás hoy para acercarte más a Dios en tu lucha contra el pecado? Deja tu comentario abajo. Me encantaría leer tus pensamientos. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga profundamente. Con cariño, José Martínez.